東本生存難のこの少年少女戦無双浮世の谷間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴上がりの檻その断頭台で見下ろして三千世界どこよの闇嘆く歌も聞こえないよセイラの空遥か彼方その光線中で打ち抜いてFanfic. Dragon Ball por Elfen Lied capítulo 34. Oscuridad desatada. A través de la cámara de televisión que transmitía el torneo de Cell y de la visión telepática por la cual observaban aquellos que se encontraban en el templo sagrado, un sentimiento de repulsión mezclado con perplejidad fue lo que se manifestó desde lo profundo de todos, luego de haber presenciado cómo Cell había engendrado a aquellos pequeños seres azules similares a él, en la corporación cápsula. ¿Pero qué demonios son esas cosas tan asquerosas?, exclamó Bulma con mucho asco. Es como si Cell hubiera tenido hijos, dijo Kurama con consternación. ¡Qué asco! Estoy seguro que eso era algo que no teníamos que ver, y menos en televisión, comentó el maestro Rossi tan asqueado como ellos. De parte de las familias de los Son y de los Saiyajlonius tampoco faltaron las reacciones de desconcierto mientras trataban de asimilar este inesperado giro en los acontecimientos. Pero antes que cualquiera de ellos pudiera terminar de asimilar esa situación, todos verían como esos 10 Cell Juniors se lanzaron al ataque contra todos los guerreros de la Tierra. Vegeta y Trunks fueron los primeros en reaccionar, transformándose ambos en Super Saiyajin. ¡Ger! ¡Malditos insectos!, gritó el príncipe de los Saiyajin, quien respondió con una tacleada al Cell Junior, que lo había seleccionado como su oponente, dando inicio a una difícil pelea. Otro Cell Junior se lanzó contra Trunks, y otro atacó a Piccolo, quien se había quitado su capa y su turbante para luchar. Los otros 7 Cell Juniors restantes se repartieron al resto de los guerreros de las siguientes maneras. Uno de ellos se lanzó contra Yamcha y Tenshinhan, los dos terrícolas trataron de defenderse de ese pequeño engendro, pero este en cuestión de segundos los abatió a ambos sin que estos pudieran defenderse de los golpes certeros que les propinó en algunas de sus zonas vitales, quedando inconscientes y en estado crítico en el suelo. Aquel Cell Junior se decepcionó bastante por la facilidad con la que había derrotado a esos dos, pero fijó una mirada más entusiasta hacia los que pretendía que fueran sus siguientes juguetes. Los cuales no eran otros que Kenji, Mariko y Nana. Detrás del trío de Diclonius, Krillin se encontraba arrodillado mientras se quejaba del dolor producto del desangramiento en su mano por los dedos que le habían cortado. El trío Diclonius se vio intimidado por ese Cell Junior, inseguros si serían capaces de enfrentarlo. Pero antes que pudieran formular algún plan de ataque, aquel pequeño ser azul sacó varios de sus vectores con la intención de acribillar a los 4. Kenji y las chicas no vieron más remedio que sacar sus propios vectores para tratar de contraatacar, y Krillin solo alcanzó a cubrirse con sus brazos. Pero antes que los vectores de ese Cell Junior los alcanzara, de forma repentina y sin explicación aparente, estos solo se desvanecieron antes de alcanzar a sus objetivos. El trío Diclonius y Krillin se mostraron perplejos y confundidos al no comprender lo que había ocurrido, pero el más desconcertado era ese Cell Junior, quien sin saber por qué, ya no era capaz de generar sus vectores. Pero en eso, una gran sombra aparecería desde atrás de ese Cell Junior, y cuando este se volteó para ver de qué se trataba, un gran puño lo impactó en el rostro, mandándolo a estrellarse contra unas cuantas elevaciones. Quien había intervenido no había sido otro que el androide 16, el cual se dirigió rápidamente con el trío Diclonius y el pequeño terrícola, los cuales sonrieron en agradecimiento por su ayuda. Wow, gracias 16, aún no estábamos listos para responder a un ataque de esa cosa. Le agradeció Kenji, al igual como sus demás compañeros. Fue un placer, y por lo que acabo de comprobar el nuevo mecanismo anulador de vectores que me instalaron funciona a la perfección. Nuestros problemas se han multiplicado, pero aún así, no podemos dejarnos vencer por los engendros de Cell, así que unámonos y luchemos juntos para ganar. Dijo 16. Kenji, las chicas y el pequeño terrícola asintieron con convicción, pero en ese momento, el Cell Junior que 16 había lanzado lejos, se alzaría de golpe del sitio donde quedó tendido, fijando ahora una mirada amenazante a ese grupo.
El androide robusto fue el primero en colocarse al frente para pelear, seguido por Kenji a su costado izquierdo, quien activó su exoesqueleto vectorial, y Mariko a su costado derecho alargando sus cuernos y expulsando todo su poder. Nana por su parte se ocuparía primero de curar la herida de Krillin al reensamblarle los dedos que había perdido usando sus vectores, confiando que sus amigos le darían el tiempo suficiente para que después ella junto a Krillin puedan ayudarlos en la pelea. Por otro lado, las híbridas Diana y Bárbara se encontraban enfrascadas en una pelea complicada contra otro Cell Jr. En circunstancias comunes ambas no tendrían problemas en acabar contra uno de esos engendros de forma individual, pero debido a lo agotadas que estaban por haber sobreesforzado sus cuerpos al absorber y retener la energía de Cell, aquel vástago suyo les estaba poniendo las cosas muy difíciles, dándose incluso el lujo de burlarse de ellas. Maldito bicho de mierda. Quédate quieto para que pueda matarte. Gritaba Bárbara muy molesta mientras lanzaba varios azotes con sus vectores junto con su hermana, pero ese Cell Jr. sin muchos problemas los esquivaba sin dejar de mostrar una sonrisa burlona. Y de un momento a otro, este desapareció de la vista de ambas híbridas para en cuestión de instantes reaparecer justo detrás de Bárbara. Jijiji, aquí estoy. Dijo con voz chillona lanzando una patada certera en la parte trasera de la cabeza de la híbrida pelinegra, la cual fue despedida algunos metros, hasta estrellarse boca abajo en el suelo. Hermana. Exclamó Diana muy alterada, pero rápidamente su alteración pasó a convertirse en un gran enojo hacia aquel engendro azul, el cual también tenía intenciones de atacarla. Sin embargo, antes que ese Cell Jr. abatiera también a la híbrida peligrosa, esta sufrió un incremento de poder momentáneo gracias a su arranque de ira, consiguiendo crear un gran martillo de energía vectorial con picos filosos en ambos lados de su cara, con el cual lanzó un golpe contundente al rostro de ese engendro azul. El Cell Jr. fue mandado a volar lejos hasta estrellarse en otra roca, lo cual le permitió a Diana ir en asistencia de su hermana. ¿Te encuentras bien, Barbs?, preguntó ella. Sí, no te preocupes. Los golpes de nuestro hermano son mucho más fuertes que los de esa cucaracha azul. Le respondió Bárbara a su hermana mientras se reincorporaba del suelo, y esta última le ofreció su hombro como apoyo. Pero las hermanas no tendrían tiempo para seguir hablando, ya que aquel Cell Jr. regresó a ese sitio para encararlas. Una buena porción de su cara había quedado desfigurada por los pinchos con los que fue golpeado, pero rápidamente este regeneró ese daño para mostrarle una sonrisa siniestra a las dos híbridas artificiales, las cuales se mostraron muy molestas. Maldita sea. Si no estuviéramos tan cansadas, cualquiera de nosotras ya habría hecho pedazos a esa maldita cucaracha. Reclamó Diana. Nunca esperamos enfrentar a más de un oponente. Cell en verdad nos la jugó a todos, sobre todo a nuestro hermano. Pero definitivamente no pienso morir por uno de esos malditos engendros, hay que acabar con todos y luego ayudar a Neo, declaró Bárbara, la cual en sus manos generaría un bat de energía vectorial rodeado con varias puras. De esa manera, las dos híbridas artificiales se lanzaron al ataque contra ese Cell Jr., coordinando sus ataques para tratar de tomar la ventaja. Y finalmente, Goku, Kaede y Gohan tenían que lidiar con los 5 Cell Juniors restantes. Kaede estaba teniendo muchas complicaciones manteniendo a raya al Cell Jr. que le había tocado, pese que ya estaba haciendo uso del poder de sus demás almas con el anexo de un Kaioken aumentado 5 veces, que era su manejo máximo de esa técnica. Su esposo y su hijo tampoco estaban en una mejor situación, ya que los 4 Cell Juniors restantes se habían dividido en parejas de 2 para enfrentarse a cada uno al mismo tiempo. Aquella combinación resultaba ser bastante efectiva, ya que cada vez que el Saiyajin o su hijo intentaban responder a los ataques de alguno de esos engendros, el otro aprovechaba ese pequeño descuido para lanzar un ataque hacia alguna de sus zonas expuestas, lo que los forzaba a regresar a la defensiva para no recibir una herida mortal. Sin embargo, a diferencia de sus padres o sus demás amigos que estaban dándolo todo en sus combates, Gohan era el único que todavía se estaba conteniendo. Y la razón se debía a todas las advertencias que sus padres le dieron durante los días previos al torneo, acerca de las consecuencias que podría acarrear el que llegase a perder el control durante esa batalla, dándole así a esa otra entidad que habitaba su ser la oportunidad de obtener el control de su cuerpo. Maldición. Le prometí a mis padres que haría todo lo posible por mantener mis emociones bajo control, pero la situación ha cambiado. Tenemos que derrotar a estas cosas a como de lugar, pero podría ser mucho más peligroso que esa otra personalidad que desarrollé tome control de mi cuerpo. Rayos. ¿Qué debería hacer?
Aquellas dudas en la mente del joven híbrido no le permitían estar completamente centrado en la batalla, pero entre más era presionado por los hijos de Cell, cada vez le era más difícil poder contenerse. Y por su parte, Cell se deleitaba viendo cómo sus hijos le estaban llevando la delantera a cada uno de los guerreros. Mientras no muy lejos de él, Neo continuaba tendido en el suelo, resistiendo la hemorragia del agujero que tenía en su pectoral, y frustrado al observar las dificultades que sus hermanas y los demás tenían contra esos malditos engendros. Jejeje, es un buen espectáculo, ¿no te parece? Como ya comprobé que no hay nadie capaz de igualar mis poderes al máximo, dejaré que sean mis hijos los que se encarguen de ejecutarlos a todos. Creo que tus hermanas podrían dar más pelea, lástima que estén tan cansadas por haber absorbido mi energía, comentaba Cell tranquilamente sin desviar su mirada del sitio de la pelea. Ger. ¿Sí crees que esos malditos abortos azules tuyos nos derrotarán? Entonces eres más crédulo de lo que creí. Respondió Neo de manera forzosa tratando de ponerse de pie. Cell entonces ladeó su cabeza, viendo cómo el híbrido artificial luchaba por mantenerse erguido, pese que sus piernas no dejaban de temblar, y que demasiada sangre salía de su herida. Oh. Con que todavía te quedan algunas fuerzas. Aunque no deberías desperdiciarlas en un esfuerzo inútil. Es mejor que te recuestes de nuevo y solo observes cómo mis hijos asesinan a todos. Luego de eso te concederé tu muerte personalmente. Había dicho Cell de manera burlona, pero a Neo poco le importó esa sugerencia. Nuestro combate no ha terminado aún, cucaracha maldita. Este dolor no es ni la mitad del que yo causé en la dimensión de donde provengo. Sería una vergüenza quedarme sin hacer nada solo por un daño como este, mientras mis hermanas y los demás pelean. Así que prepárate para un segundo round. Declaró Neo con más convicción, concentrando a su vez parte de sus últimas reservas de energía vectorial para hacer un parche que cubrió su herida, deteniendo así su hemorragia. El híbrido artificial entonces se lanzaría de nuevo contra el ser perfecto, pero antes de que pudiera hacer contacto alguno, Cell respondió sacando 4 vectores que dirigió hacia cada extremidad de Neo, dañando de esa manera los nervios de cada una de esas zonas. Arreuk. Fue el alarido de dolor de este al sentir aquel agudo dolor resonar a través de todo su cuerpo, volviendo a desplomarse en el suelo esta vez sin posibilidad de volver a levantarse. «Bah. ¿De verdad crees que puedes engañarme de nuevo? Sé muy bien que tu intención no es enfrentarme, sino distraerme para tratar de quitarme las semillas del ermitaño. Pero un truco así no te servirá de nada ahora que conozco tu forma de pelear, así que como dije, mejor ponte cómodo, ya que pienso matarte personalmente una vez que veas cómo mueren tus hermanas». Dijo Cell tranquilamente para regresar su atención a los combates de sus hijos y los guerreros. Ark. Maldita sea. Con que así se sentía Gohan cada vez que atacaba sus nervios. En verdad que duele como el carajo. Creo que este debe ser mi maldito karma, qué inoportuno momento para presentarse. Era lo que Neo pensaba pese al dolor que estaba sintiendo, no ocurriéndosele nada que pudiera hacer, más que seguir deteniendo su hemorragia, y observar cómo se desarrollaban los otros combates. En el templo sagrado. Mayu muy angustiada diría. Oh no. Si esto continúa así, van a matarlos a todos. Yumi menciona. Maldito Cell, jamás imaginamos que pudiera salir con algo así. Esos malditos engendros suyos tienen un poder sorprendente, y los demás ya ni siquiera cuentan con las semillas del ermitaño. Si las cosas continúan así, será solo cuestión de tiempo para que todos sean derrotados. La desesperación cada vez se hacía más notoria en los rostros de cada uno al observar cómo ahora era Cell quien tenía todas las cartas para ganar. Nadie era capaz tampoco de visualizar un escenario donde las cosas pudieran dar otro giro a su favor. O al menos eso era hasta que el joven Jack se puso de pie, llamando así la atención de su madre y las demás. ¿Eh? Hijo, ¿qué piensas hacer?, preguntó Ana con intriga. Tengo una idea para ayudar a mi padre, a mis tías y a los demás. Mamá, dame la cápsula donde guardamos la nave, rápido. Dijo Jack con mucha prisa para seguido acercarse a su madre y hurgar entre su ropa para tomar la cápsula mencionada. Una vez con la cápsula en su mano, este rápidamente la lanzó para hacer aparecer la nave espacial, y entrar en ella de inmediato. Ana y el resto de los presentes no tenían idea qué estaba haciendo Jack adentro, pero por los sonidos que se escuchaban parecía que estaba buscando algo. Luego de unos segundos, el pequeño de cabello bicolor salió de la nave con una pequeña bolsa en su mano, la cual su madre reconoció al instante. Ah. Por supuesto, no todo está perdido aún. Había exclamado Ana con sorpresa, haciendo que el resto se intrigara todavía más.
¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¿Qué hay en esa bolsa? Preguntó Aiko, a lo que tanto Jack como su madre les dirían a todos que en esa bolsa guardaban sus propias semillas del ermitaño, las cuales hace tiempo Goku y Kaede les dieron como obsequio de despedida, junto con un pergamino que explicaba cómo debían ser cultivadas. La sorpresa fue ahora lo que se hizo notar en las chicas al saber esa noticia, junto con la alegría de que ahora hubiera una pequeña esperanza para que sus amigos recuperen la ventaja en esa pelea. Lo único que había que hacer era llevarles esa bolsa de semillas a sus amigos. Bien, no puedo perder más tiempo. Mi papá y mis tías son los que están en peores condiciones, me iré inmediatamente, declaró Jack estando por irse, pero antes que lo hiciera su madre se acercó a él para tomarlo de sus hombros y verlo directo a los ojos. Hijo, espera. Sé que no podré detenerte de ir, y también sé que esta es la única opción que tenemos. Solo te pediré que tengas mucho cuidado cuando llegues a ese lugar, y que una vez que consigas darles las semillas que puedas a los que la necesiten regreses de inmediato. No quiero que te arriesgues innecesariamente, ¿entendido? Le había dicho con mucha preocupación, a lo que Jack con suma determinación asintió. Está bien mamá, ya verás que no me pasará nada, tú solo quédate aquí con mi hermano y las demás. Bueno, ya debo irme, nos vemos. Con eso dicho, el pequeño de cabello bicolor despegó en dirección del campo de batalla. Desde el templo sagrado, Ana observó a su hijo alejarse, solo pudiendo desearle buena suerte en su misión, al igual como el resto de las chicas. Vaya. En verdad debo de felicitarte, tienes un hijo muy valiente, había mencionado Gine, la cual se acercó hacia Ana para poner su mano sobre su hombro. Lo sé. Aún así, no puedo evitar sentirme angustiada por lo que pueda pasarle. Pero esta es la única opción que nos queda. Dijo Ana con resignación. Y pensar que ese niño es hijo de Neo, alguien a quien temimos y odiamos tanto. ¿Cómo han cambiado las cosas? Mencionó Yumi muy reflexiva, al igual que sus demás compañeras, también pensaban en la ironía de esa situación. Todas ya estaban por volver a observar la pelea, pero justo en ese momento, alguien se percató de algo. ¿Eh? Oigan, esperen, ¿dónde está Niu? Había preguntado Mayu algo exaltada. En eso, las demás también se percataron que la pequeña pelirrosada no se encontraba con ellas, lo cual las haría ver hacia todas partes para tratar de localizarla, pero no tuvieron éxito alguno. Ah. ¿No será acaso que ella se fue siguiendo a Jack? Sugirió Aiko con temor, cosa que alarmó en gran medida a las demás. Mientras tanto, Jack, quien seguía volando hacia el sitio de la pelea, de repente escucharía una voz que lo llamaba gritando su nombre, lo cual lo hizo voltear detrás suyo solo para toparse con la sorpresa que se trataba de Niu. ¿Eh? ¿Pero qué estás haciendo aquí, Niu? Cuestionó el chico sorprendido, mientras la pequeña pelirrosada llegaba a su lado. ¿Tú qué crees que estoy haciendo? Niu, te seguí porque quiero ayudar a mis padres y a mi hermano también. Sé que puede ser peligroso, pero mi familia ahora mismo está arriesgando su vida para salvar nuestro planeta, y como hija de mis padres, no puedo solo quedarme quieta, Niu. Sé que me entiendes porque tú también quieres salvar a tu padre y a tus tías, así que te acompañaré quieras o no, y si no estás de acuerdo, puedes solo darme la bolsa de semillas y dar la vuelta. Declaró la pequeña con suma convicción, lo cual lejos de fastidiar a Jack, lo haría sonreír un poco. Ja, sí que eres valiente. De acuerdo, te dejaré que me acompañes si es que puedes seguirme el paso. Si te quedas atrás, será mejor que des la vuelta. Declaró el pequeño de cabello bicolor con más entusiasmo, aumentando así su velocidad. Acción que de inmediato fue imitada por Niu, dirigiéndose ambos en ayuda de sus respectivas familias. Y en el campo de batalla, los guerreros de la Tierra continuaban su difícil lucha contra los Cell Juniors. Vegeta y Trunks apenas podían llevarles el ritmo a sus pequeños oponentes, cada vez que estos lograban asestar un golpe, aquellos Cell Juniors les respondían de la misma manera, convirtiéndose en una pelea por ver quién resistía más. Picoro tenía más dificultades ya que su oponente claramente era más fuerte, pero gracias a sus tácticas, este lograba mantener la distancia con su oponente para atacarlo con varias de sus técnicas. Pero con el simple uso de sus vectores, ese Cell Junior podía repeler cada uno de sus ataques, lo cual provocaba una gran frustración en el Namekiano. Por otra parte, las híbridas Bárbara y Diana se habían coordinado para enfrentar a su molesto adversario. Haciendo uso de sus vectores y de las respectivas armas que habían creado con sus energías, ambas hermanas atacaban al unísono a ese Cell Junior, al cual ahora se le veía que estaba teniendo más dificultades en bloquear aquel aluvión de ataques. Ja, ¿qué te pasa, enano infeliz?
Ya no te ríes mucho, ¿verdad? Le decía Bárbara con una sonrisa socarrona, sin dejar de agitar sus vectores y su bat con púas. Ya lo tenemos, Barbs, acabemos con esta cucaracha ahora. Dijo Diana, quien junto a su hermana incrementó el ritmo de sus ataques. La dupla de ambas híbridas fue capaz de abrumar por momentos a ese Cell Jr., tanto que gracias a un descuido, Bárbara le consiguió asestar un batazo en toda su cara, incrustándole las púas de este en sus ojos. Aquel impacto reventó los globos oculares de ese Cell Jr., y la marca del golpe le desfiguró parte del rostro para después ser despedido muy lejos. Pero antes de continuar con su trayecto, Diana apareció para interceptarlo, y con su martillo le propinó un golpe que lo aplastó contra el suelo. Dicho impacto dejó al Cell Jr. incrustado en el piso, pero sin detenerse allí, Bárbara llegó hacia su hermana, y entre las dos comenzaron a golpear con sus armas y sus vectores a ese engendro con todas sus fuerzas, sin darle oportunidad alguna para que se levantara. Cada golpe que las híbridas fueron propinándole fue destrozando el cuerpo de ese Cell Jr., hasta reducirlo a no más que en un viscoso amasijo de carne y vísceras molidas. Finalmente, las Saiyajlonius concentraron sus energías en sus vectores para consecutivamente dispararlas sobre los restos de ese engendro, eliminando así cualquier vestigio de su existencia para evitar su regeneración. Luego de haber aniquilado a su oponente en su totalidad, ambas hermanas caerían de rodillas, deshaciendo sus transformaciones por el agotamiento de haber usado sus últimas reservas de energía, pero dichosas por haberse deshecho de esa cucaracha. Ja. Ja. Finalmente hicimos que dejaras de reírte, estúpida alimaña. Finalizaron las dos hermanas con una sonrisa cansada. Aquel suceso no pasó desapercibido por el resto de los presentes. Muchos de los guerreros de la Tierra se mostraron contentos por el logro de ambas híbridas, pero Cell no estaba nada feliz. Jaja, ¿qué pasa? ¿De verdad te enfadaste por ver a mis hermanas matar a una de tus cucarachas? Se ve que eres un padre que se preocupa de sus hijos, pero uno muy iluso si de verdad esperabas que uno de esos abortos azules tuyos derrotara a mis hermanas. Le dijo Neo con una sonrisa sarcástica. Cell se mantuvo callado unos momentos, y después se giró a ver al híbrido artificial en el suelo. Creo que subestimé un poco a tus hermanas. Pero ya no cometeré una equivocación así. Con eso dicho, Cell le hizo una señal a los Cell Juniors que estaban peleando con Gohan, con la cual dejaron de luchar contra él para dirigirse hacia donde estaban Bárbara y Diana. Ambos engendros les propinaron una patada en sus mejillas, que las estrelló contra el suelo rompiéndolo. Seguido estos comenzaron a golpearlas repetidamente, haciéndolas gritar mientras cada golpe fracturaba sus huesos, hasta ir rompiéndoselos poco a poco. Bárbara, Diana. Maldito infeliz, haré que pagues por eso. Declaró Neo con furia, tratando con todas sus fuerzas de ponerse de pie, pero el daño en sus nervios se lo impedía. Ja, creo que con dos de mis hijos no habrá problema. Ya te dije que te mataría personalmente, pero a ellas también pienso hacerlas sufrir lo máximo posible por ese truco que usaron contra mí. Dijo Cell con una sonrisa siniestra, mientras se deleitaba viendo cómo las dos híbridas eran apaleadas sin forma de poder defenderse. Sin embargo, Gohan, quien se había quedado sin un oponente para luchar, sin dudarlo un segundo se lanzó en ayuda de ambas híbridas. Pero no logró llegar con ellas debido a un rayo láser de color rojo que el propio Cell disparó delante de él para detenerlo. Gohan entonces volteó a un lado para ver a Cell, el cual ahora tenía nuevas intenciones. Oh. No creas que me olvidé de ti. No quiero que intervengas, así que yo mismo me encargaré de ti. La nueva declaración de Cell sorprendió a muchos de los presentes, mientras que a Goku y Kaede los alarmaría de sobremanera. ¡No! No te atrevas, Cell. Si quieres pelear con alguien, lucha conmigo de nuevo. Le gritó Goku. No. Ya vi de lo que eres capaz, y no estoy interesado en repetir otra vez. Tu hijo, por otro lado, recuerdo que en la última pelea que tuvimos, él liberó un poder muy singular de la nada, e incluso su personalidad cambió radicalmente cuando eso pasó. Me da curiosidad ver que libere ese poder otra vez, quizás pueda tener un combate a mi altura antes de matarlos a todos. Dijo Cell confiadamente, haciendo dudar por momentos a Gohan y enfadando más a sus padres. Monstruo maldito. Te haré pedazos yo misma si te atreves a hacerle algo a mi hijo. Le gritó Kaede furiosa, pero Cell no le dio importancia alguna a sus palabras. Va. Tanto tú como Goku ya están muy ocupados enfrentando a mis hijos. Dudo que puedan intervenir, y será mejor que no lo hagan, ya que quiero ver de lo que su hijo es capaz por su cuenta. Y si él no viene a pelear, entonces ahora mismo intervendré en sus combates para matarlos de una buena vez.
Con eso dicho, Cell retó a Gohan para que peleara con él. Este al principio dudó debido a todas las advertencias que sus padres le dieron. Pero luego de pensar las cosas, este llegó a la conclusión que no tenía otra opción, y que enfrentar a Cell personalmente era todo lo que le quedaba por hacer. De acuerdo, si eso quieres, me enfrentaré contra ti. Declaró firmemente el joven híbrido, empezando a dirigirse hacia Cell. Tanto el Sol Mayor como su esposa quisieron detener a su hijo de ir a pelear, pero los Cell Juniors con los que estaban atascados los detuvieron de intervenir. Gohan entonces llegó frente a Cell, quien lo miraba con confianza y tranquilidad. Desde hace un tiempo me di cuenta que no estabas peleando en serio contra mis hijos. No sé por qué te estás conteniendo, pero será mejor que conmigo no te atrevas a hacer eso. Pelea con todas tus fuerzas desde el comienzo, o de lo contrario te daré la más agobiante de las muertes. Declaró Cell sádicamente. Gohan frunció el ceño al escuchar todo eso, y sin pensarlo dos veces daría un tremendo grito con el que comenzó a liberar su poder. El aura que lo rodeaba se volvió mucho más explosiva, y sus cuernos comenzaron a crecer hasta asemejarse a puntas de lanzas. Al resto de los presentes les llamó la atención el poder que Gohan estaba expulsando, era sorprendente, prácticamente al nivel del de su padre y Neo, pero insuficiente para ganarle a Cell. ¿Ese es todo tu poder? Bah. No lo creo. Recuerdo que esa vez que luchamos no solo incrementaste tus poderes, sino que tu esencia misma cambió. Creo que hacerte enfadar era el detonante para que usaras ese poder, así que probaré haciéndolo de nuevo. Dijo Cell haciendo aparecer su aura dorada nuevamente. Gohan entonces arremetió en su contra con un puñetazo revestido con un vector, pero sin esforzarse mucho, el ser perfecto lo detuvo con una sola de sus manos. Sin embargo, el joven híbrido no se detuvo ahí, y con todas sus fuerzas comenzó a mandar una oleada de puñetazos, patadas, y de azotes con sus vectores. Pero cada uno de esos ataques resultó ineficaz contra Cell, quien solo se limitó a bloquear cada uno de esos golpes, y aprovechándose de una abertura en su oponente, este le mandó una patada certera directo al estómago. El rostro de Gohan se contorsionó de dolor ante esa patada que terminó por estrellarlo contra la base del risco donde los demás seguían peleando. Gohan. Gritaron preocupadas Kaede y Mariko. En eso y con algo de dificultad, el joven híbrido se intentaba poner de pie para volver a la batalla. Pero de repente, desde lo más profundo de su subconsciente, Gohan escuchó el eco de una voz tétrica muy parecida a la suya. Déjate de juegos de una maldita vez. Déjame salir ahora, yo soy tu única alternativa para ganar. Déjame tomar el control. Aquellas habían sido las exigencias de esa voz, las cuales sobresaltaron bastante al joven híbrido. Pero recordando las advertencias que sus padres le dieron, este optó por ignorar esa voz y volver a centrarse en su pelea. Sin embargo, aquella voz no dejó de resonar en la mente de Gohan, exigiéndole una y otra vez que le prestara atención. Pero Gohan no estaba dispuesto a ceder, por lo que aún con esa molestia, este se dispuso a seguir enfrentando a Cell. Pero pese a los esfuerzos del joven híbrido, Cell seguía demostrando ser superior en todos los aspectos, haciendo que sus opciones fuesen muy limitadas. Por su parte, mientras el Sol Mayor y su esposa se encontraban enfrascados en sus combates, estos no podían dejar de mostrarse preocupados por su hijo. Ambos temían que ya era solo cuestión de tiempo para que pasara lo que tanto querían impedir, pero dada la situación en la que todos se encontraban, el que Gohan liberara todo el poder de su parte oscura parecía ser la única alternativa que les quedaba. Sin embargo, el haberse distraído por el combate de su hijo le terminó costando muy caro al Sol Mayor, ya que cuando uno de los Cell Junior notó su bajada de guardia, este aprovechó para asestarle un puñetazo al rostro, y antes que el Saiyajin lograra reponerse, el segundo Cell Junior le atravesó el flanco izquierdo de su abdomen con uno de sus vectores. ¡Ark! Aquel fue el grito agónico de Goku, quien ahora estaba sufriendo de una tremenda hemorragia producto de esa herida. Este rápidamente llevaría sus manos hacia esa herida para tratar de detener el desangramiento, pero sin compasión alguna, aquellos Cell Juniors aprovecharon para arremeter en su contra, embistiéndolo repetidas veces mientras volaban a su alrededor sin darle oportunidad alguna para que respondiera. El resto de los guerreros se percatarían de aquel suceso, siendo su esposa y su hijo los más angustiados por él. Papá. Había vociferado con angustia el joven híbrido, deteniendo por unos momentos su combate contra Cell. Eso le pasa por estar pendiente de otra pelea en vez de la suya. Aunque creo que eso me puede servir, sin duda ver a tu padre ser golpeado una y otra vez debe hacerte enojar, ¿no es así? Le inquirió Cell con tono de burla, consiguiendo la reacción que estaba buscando.
Con más enfado que antes, Gohan retomó su pelea contra Cell con más ferocidad, lanzando ataques más fuertes y rápidos que antes. El bioandroide se mostró un poco más interesado en cómo ese niño se había vuelto un poco más fuerte gracias a la ira, habiendo comprobado que en efecto eso era lo que debía hacerle sentir para tener un combate más divertido. Por otro lado, al ver cómo Goku no dejaba de ser golpeado una y otra vez por aquellos engendros azules, Kaede intentó ir en su ayuda, pero el Cell Junior con el que se enfrentaba le bloqueó el camino en todos sus intentos. Jijiji, no escaparás de mí. Decía con voz chillona aquel Cell Junior, dándose de paso el lujo de burlarse de la Dillonius. Pero aquello no hizo más que colmar la paciencia de Kaede hasta su punto más alto, haciéndola optar por arriesgar su propia vida con tal de matar a esa molesta cucaracha. Jer. Sabandija asquerosa, ya me tienes harta. Kaioken aumentado 10 veces. Gritó la Dillonius a todo pulmón, manifestando una colosal aura carmesí de todo su cuerpo. Aquel repentino incremento de poder tomó por sorpresa a ese Cell Junior, evitando que lograra reaccionar a tiempo al puñetazo certero que Kaede le encajó en el estómago. ¡Pum! Aquel golpe había sido tan potente que el impacto retumbó por todo el campo de batalla, y la silueta del brazo de la Dillonius se hizo notar como un bulto en la espalda de ese Cell Junior, cuyo rostro quedó contorsionado con un dolor como ninguno. Y sin darle chance alguno de reponerse, Kaede generó dos vectores a los que les dio forma de martillos con pinchos en sus caras, para acto seguido chocarlos entre sí contra la cabeza de ese Cell Junior, reventándosela por completo mientras sangre morada salpicaba el rostro de la Dillonius. En eso el cuerpo sin cabeza de ese engendro cayó al suelo, aún moviéndose un poco debido a las convulsiones. Pero sabiendo que este aún podía regenerarse, Kaede usó aquellos dos martillos para moler su cuerpo a golpes hasta convertirlo en una masa sanguinolenta pegada en el suelo. Finalmente, la Dillonius acumuló mucha de su energía en sus vectores para dispararla contra los restos de ese Cell Junior, aniquilando así todo vestigio de su existencia. Aquel nuevo suceso llegó a sorprender al resto de los combatientes, pero sin perder el tiempo, Kaede fijó su mirada hacia los Cell Junior que estaban atacando a Goku y a las dos híbridas, y consecutivamente les disparó un rayo a cada uno que les atravesó sus cuerpos, alejándolos así de los antes mencionados. La Dillonius entonces se dirigió primero con su esposo, y con la teletransportación lo llevó junto con Bárbara y Diana. Jara. Jara. Goku, chicas, no se preocupen. Enseguida trataré de curar sus heridas. Les decía ella jadeando con un poco de dificultad por el sobreesfuerzo que le supuso llevar el Kaioken más allá de sus límites. Esta entonces colocó un vector sobre cada uno de ellos para usar su técnica de sanación lo más rápido que podía. Jara. Kaede, no te sobreesfuerces tanto. Tu cuerpo aún debe estar sintiendo las contracciones por haber usado el Kaioken más allá de tu capacidad. Le decía Goku algo preocupado. Jaja. Pues sea como sea. Fue genial verte hacer pedazos a una de esas malditas cucarachas azules. La halagó Bárbara con una sonrisa forzada y escupiendo algo de sangre. Sí. De verdad que no dejas de sorprendernos. Gracias por la ayuda, de verdad nos enorgullece que una mitad nuestra provenga de ti. Le dijo Diana igualmente con una sonrisa pese a todas sus heridas. Kaede agradeció la preocupación y los halagos respectivos, solo deseando poder ejercer su técnica de sanación con más rapidez y eficiencia. Pero antes de poder terminar de sanar a su esposo y a las híbridas, los 4 Cell Juniors que había atacado se alzarían de vuelta, y como si nada regeneraron los agujeros que habían quedado en sus cuerpos producto del ataque de la Dillonius. Estos entonces se lanzaron a atacarla, y cuando ella se percató, no tuvo tiempo de responder al ataque de los 4. Pero no hubo necesidad que lo hiciera, ya que gracias a que las heridas de sus cuerpos sanaron un poco, Goku, Bárbara y Diana pudieron responder al ataque de esos 4 engendros, lanzándoles varias ráfagas de ki que explotaron en ellos. Los hijos de Cell terminaron estrellándose con fuerza en el suelo destrozándolo un poco, y tanto el Son Mayor como las dos híbridas aprovecharon para levantarse un poco menos heridos y con algunas de sus energías recuperadas. Uf. Bien, esto servirá por ahora. Gracias Kaede, nos recuperamos un poco con tu ayuda, pero no gastes por completo las energías que te quedan. Ahora que estamos más parejos, debemos aprovechar para recuperar la ventaja, dijo Goku seriamente retomando su pose de pelea. Tanto Kaede como Bárbara y Diana asintieron, y también se colocarían en pose de pelea junto con el Saiyajin.
En eso los 4 C Junior se levantarían de nuevo, y sin más preámbulo elegirían a un respectivo oponente para reanudar aquellas peleas. Por otra parte, el grupo conformado por el trío de Diclonius, el pequeño terrícola y el androide, habían demostrado ser un dolor de cabeza para el C Junior que los estaba enfrentando. Con ayuda del campo anulador de vectores de número 16, este lograba disipar cualquier vector con el que ese engendro azul trató de atacarlos, y ni siquiera sus ráfagas de ki resultaban efectivas, ya que Kenji se encargaba de absorberlas todas a través de su exoesqueleto vectorial, logrando de paso fortalecerse con cada disparo. Así mientras el androide y el joven Diclonius protegían a sus otros compañeros de cualquier ataque de larga distancia, Nana, Mariko y Krillin mantenían la suya para atacar desde diferentes sitios a ese Cell Junior, el cual cada vez se irritaba más por esa situación. Ja, ¿qué te pasa, enano? ¿No sabes por quién ir? ¿Por qué no vienes por mí? Se burlaba Mariko de aquel engendro mientras le lanzaba múltiples ráfagas de ki, haciéndolo enojar bastante. Pero cuando este trató de ir por la Diclonius rubia, desde otro extremo Nana y Krillin lo atacaban mientras también lo provocaban burlándose de él. De esa manera la rabia de ese Cell Junior fue aumentando hasta llegar a un punto donde de manera impulsiva se elevó al cielo, y desde ahí comenzó a lanzar una lluvia de ráfagas de ki contra todo ese grupo. Sin embargo, el grupo ya se esperaba una acción como esa, y en respuesta todos se juntaron con Kenji, quien se puso delante de ellos para recibir de lleno muchas de esas ráfagas. Con cada disparo recibido, el exoesqueleto vectorial del joven Diclonius fue absorbiendo esa energía hasta finalmente alcanzar su tope máximo, volviéndose más grande que antes. Listo, es el momento, declaró el peligrosado para después usar la teletransportación, apareciendo detrás de aquel C Junior para aprisionarlo en un abrazo y llevarlo de regreso al suelo. Aquello había tomado por sorpresa a ese C Junior, quien de inmediato comenzó a forcejear para liberarse. Pero gracias a toda la energía que Kenji había absorbido, su exoesqueleto vectorial se había vuelto lo suficientemente fuerte para poder retener a ese engendro azul por un buen rato. Y el suficiente como para que Nana y Mariko preparasen varios Kienzan vectoriales, y Krillin un Kienzan normal. Una vez listas esas técnicas, las Diclonius y el pequeño terrícola las lanzaron contra aquel C Junior que Kenji sujetaba, pero antes que el peligrosado fuese alcanzado también por esos discos cortantes, este usó de nuevo su teletransportación para desaparecer de dentro de su exoesqueleto, y dejar que tanto este como aquel C Junior fueran rebanados en pedazos. Pero pese a encontrarse dividido en varias piezas, cada una de estas seguía conservando parte de conciencia, la suficiente como para generar un vector de cada uno de esos pedazos con el que trató de acribillar a las dos Diclonius y al humano. Pero tal como ya había pasado en otras ocasiones, número 16 se interpuso en el camino de esos vectores, y con su barrera antivectores los disipó en su totalidad. Pero el androide no se detendría ahí, sino que ahora enfocaría aquella barrera alrededor de todos los pedazos de ese Cell Junior para encerrarlo, dejando solo unas cuantas aberturas en las que él y el resto de sus compañeros apuntarían para lanzar sus técnicas más poderosas. Hey Flash. Ja. Gritaron al unísono todos ellos lanzando distintos rayos de energía dentro de esa barrera, la cual se encargó de enfocar toda la energía de adentro para que destruyera hasta la última célula de ese Cell Junior. Luego de haber conseguido eliminar con éxito a ese vástago de Cell, la mayoría del grupo cayó de rodillas, muy agotados por haber consumido mucha de su energía, salvo por el androide que era el único que no tenía que preocuparse por eso. Jaja. Lo logramos. Pudimos matar a esa cosa, mencionó Kenji agotado pero con una sonrisa de victoria. Jeje. Sí. Somos muy buenos cuando trabajamos juntos, dijo Nana de igual manera. Jaja, tienes razón. Me gustó haber podido ayudarles, y gracias de nuevo por tomarte la molestia de unir mis dedos, Nana, dijo Krillin, a lo que la Diclonius pelimorada solo le reiteró que no había sido nada. Jaja. Aunque el problema es que ahora estamos muy cansados para seguir peleando. Qué envidia me das 16, tú por más que pelees nunca te cansas, agregó Mariko viendo al androide. Sí, pero aún así, la mayor fortaleza de ustedes no es su poder, sino la gran determinación y el ingenio que tienen al combatir. Descansen y traten de recuperar algo de sus energías, yo veré si puedo ayudar a los demás a deshacerse de los hijos de Zen, declaró número 16 observando a cuál de los demás guerreros debía asistir. Pero desde la distancia, Cell, quien se había percatado de la muerte de otro de sus hijos esta vez a manos de aquellos chiquillos y ese pedazo de chatarra, no estaba nada contento por eso. Jaja, bien hecho.
Parece que tus hijos no están resultando ser la gran cosa. A este paso mi familia y mis amigos acabarán muy pronto con todos ellos. Le inquirió Gohan más confiado, haciendo que el bioandroide se mostrara más molesto. Pero de un momento a otro, su expresión molesta fue sustituida por una sonrisa confiada y maliciosa, la cual le dio mala espina al joven híbrido. Va. Da lo mismo si matan a uno que otro de mis hijos. Puedo hacer más de ellos en cualquier momento, solo me molesta ver que algunos sean tan inútiles. Pero, estoy seguro que si ahora mismo vieras morir a alguien que te importe, no serás capaz de mantener tu ira bajo control. Dijo Cell, quien acto seguido apuntó con su dedo índice hacia aquel risco, siendo Mariko su objetivo. No, detente. Gritó Gohan desesperadamente queriendo detener al ser perfecto, pero no pudo llegar a tiempo. Cell entonces disparó un rayo láser con la intención de asesinar a Mariko, y así provocar la furia de Gohan. Sin embargo, gracias al grito que había dado el joven híbrido, el trío Diclonius y el androide robusto consiguieron percatarse del ataque de Cell. Y aunque eso no sirvió para que Mariko pudiera reaccionar a ese rayo láser que venía hacia ella, sí sirvió para que número 16 se moviera rápidamente hacia ella, dándole un empuje que la quitó de la trayectoria de ese rayo recibiéndolo en su lugar. 16. Gritaron Kenji, Nana y Mariko al ver cómo el pecho de su compañero androide había sido perforado por ambos extremos, terminando este por caer al suelo. Ger. Maldito pedazo de chatarra, tenía que meterse en mi camino de nuevo. Dijo Cell fastidiado, cuando de repente un puñetazo fue impactado en su mejilla izquierda. Aquel golpe había tomado por sorpresa al bioandroide, observando que un Gohan más enfadado que antes fue quien se lo propinó. Maldito. Pagarás por eso. Gritó enfadado el joven híbrido habiendo elevado aún más sus poderes. Este entonces se lanzó al ataque más desenfrenado que antes, haciendo que Cell por primera vez se mostrara algo abrumado desde que había comenzado el combate. Y por parte del trío Diclonius, estos junto a Krillin se habían acercado hacia número 16 para cerciorarse de su estado. Los cuatro se encontraban muy preocupados, pero se tranquilizaron un poco cuando el androide se puso de pie por su cuenta, pese al agujero chispeante que ahora tenía en su pecho. 16, ¿te encuentras bien?, preguntó Kenji. Sí. No se preocupen por esto. Recuerden que soy un robot, y no muero tan fácilmente. Dijo el androide mientras ponía su mano sobre ese orificio. Qué bueno, gracias por salvarme 16. De no ser por ti, yo no habría corrido con tanta suerte. Le agradeció Mariko muy aliviada. Todos estaban aliviados de que por lo visto el daño de 16 no había sido fatal, pero de repente, chispas más intensas comenzaron a salir de aquel orificio en el pecho del androide, a lo cual este haría un escaneo interno para cerciorarse del daño. Una vez hecho ese análisis, el rostro del androide pasó a mostrar una gran consternación, la cual preocupó bastante a los chicos, quienes le preguntaron si ocurría algo malo, a lo cual el androide sin rodeo alguno les diría a todos: sí. Al parecer. El rayo de Cell rozó la bomba en mi interior haciéndole una abertura por donde la energía trata de escapar, y cada vez se vuelve más inestable. Lo dicho por 16 dejó perplejos a los cuatro, estos tardaron un poco en asimilar lo que eso significaba, pero cuando se dieron una idea, una gran angustia por su compañero se reflejó en sus caras. ¿Quieres decir que esa bomba explotará en cualquier momento?, exclamó Nana. Sí, y no puedo hacer nada para detener la explosión, así que deben alejarse de mí cuanto antes. Reiteró el androide. Sin embargo, ninguno de ellos quería dejar solo a su compañero androide en un momento como ese. Todos comenzaron a pensar en alguna solución para evitar la destrucción de número 16, entre ellas estuvo que alguno de ellos usara sus vectores para extraer esa bomba y lanzarla lejos donde no hiciese daño. Pero el androide robusto les explicó que eso no serviría, ya que en su estado actual, cualquier intento de extraer esa bomba sin duda la haría explotar de manera inmediata. Pero no puede ser, tiene que haber alguna solución. No podemos dejar que solo mueras 16. Dijo Mariko mientras sus ojos empezaban a cristalizarse, y los demás no sabían qué hacer. Pero pese a su situación actual, el androide se encargó de aminorar la pesadumbre de sus amigos. Escuchen. Agradezco la preocupación que demuestran, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto. La bomba en mi interior explotará, y pronto yo también desapareceré. Sin embargo, aún puedo hacer algo para que mi existencia no se desperdicie, y debo pedirles que no traten de intervenir en lo que haré. Con eso dicho, 16 caminó a través de los jóvenes para alejarse de ellos.
Estos aún querían tratar de hacer algo por su amigo robótico, pero este mismo los detendría de acercárseles con un gesto de su mano, para después voltear a verlos con una mirada apacible. Fue todo un placer haber luchado a su lado, sigan volviéndose fuertes para ayudar a proteger este mundo y a los seres que lo habitan. Yo haré mi último esfuerzo para ayudarles a que así sea. Con esas últimas palabras, 16 comenzó a caminar en dirección opuesta al trío de Glonius y al pequeño humano, los cuales finalmente habían aceptado el triste destino de su amigo, y a su vez se dieron una idea del significado de sus últimas palabras. Mientras tanto, Gohan continuaba su desenfrenado ataque contra Cell, lanzando múltiples golpes que parecían serle difícil de manejar al ser perfecto. Hasta que de un momento a otro, el joven híbrido logró romper su defensa, y consecutivamente le conectaría un puñetazo al estómago, para seguido dar un salto y lanzarle una patada lateral a un lado de su mejilla. Cell retrocedió varios metros dejando 2 zanjas de tierra a su paso provocadas por sus pies, para luego quedarse inmóvil. Gohan por su parte quedó en guardia, jadeando un poco sin quitarle la vista a su oponente, y luego de unos segundos, el ser perfecto se enderezaría para mostrarle una mirada seria al joven híbrido, notándosele también como algo de sangre resbalaba de su boca. Eso estuvo mucho mejor que antes. Debo admitir que esos golpes me afectaron un poco. Dijo este tranquilamente mientras se limpiaba aquel hilillo de sangre con su pulgar. Pero aún no es suficiente. Reiteró Cell para en solo un instante desaparecer de la vista de Gohan, y aparecer detrás de él conectándole un codazo certero en su nuca. Gohan dio un grito de dolor ahogado por ese golpe, el cual lo dejó de rodillas quejándose mientras llevaba sus manos detrás de su nuca. Pero resistiendo ese dolor, el joven híbrido se giró para atacar a Cell con muchos de sus vectores, mas sin embargo, el bioandroide los bloquearía con muchos de los suyos, y luego los haría a un lado para impactarle una patada al tórax. Gohan quedó sin aliento para luego salir despedido varios metros, cayendo cerca del lugar donde se encontraba Neo tendido. Luego de eso, Cell comenzó a caminar tranquilamente hacia ellos. En eso, el híbrido artificial diría: «Maldita sea, Gohan. No sé en qué estás pensando, pero a este paso Cell te matará. Si de verdad tienes un poder escondido, úsalo de una maldita vez». A lo que el joven mientras trataba de reincorporarse dijo: «No. Tú no lo entiendes, no puedo controlar ese poder, si lo uso. No tengo idea qué podría pasar. Podría empeorar las cosas mucho más». Pero Neo reclamó: «¿Acaso crees que es posible empeorar toda esta mierda? Usa el sentido común, maldita sea. No puedo creer que sea yo quien te lo diga. Aunque sea un riesgo, es mejor que dejar que ese maldito y sus engendros nos maten». Gohan reflexionó las palabras de Neo. No podía negar que había algo de razón en su punto de vista, quizás era mejor tomar ese riesgo, pero aquella voz tétrica que seguía escuchando reclamándole constantemente que le diera el control, le hacía sentir que no debía permitirlo. Pero en eso, Cell, quien ya estaba cerca de llegar con ellos, les hablaría para decir: deberías hacerle caso a tu amigo. Si te sigues negando a liberar ese poder, seleccionaré a alguien más que te importe y lo mataré. Y esta vez ese pedazo de chatarra no se interpondrá en mí». Pero antes que Cell terminara su frase, de repente alguien lo sujetó desde atrás aprisionándolo con un abrazo de oso. Al voltear para ver de quién se trataba, tanto el bioandroide como los dos híbridos se sorprendieron de ver al androide 16, el cual rápidamente desplegó un campo antivectores de unos 20 metros de diámetro a su alrededor para encerrarse junto con Cell. Número 16. «Maldición, ¿cómo eres un robot? No pude detectarte», había dicho Cell exaltado. Este por instinto trató de usar sus vectores para eliminar a su atacante, pero quedaría desconcertado al notar que por más que trataba, sus vectores simplemente no se manifestaban. Aquel acontecimiento fue el nuevo foco de atención de todos los presentes en ese lugar, incluyendo también a los televidentes de todo el mundo y a las chicas en el templo sagrado. Todos y cada uno de ellos se cuestionaba qué pretendía hacer número 16, salvo únicamente por Kenji, Nana, Mariko y Krillin, los cuales solo podían observar resignados los últimos momentos de su compañero robótico. ¿Qué? ¿16? ¿Qué estás haciendo?, había exclamado Gohan, quien trató de acercarse a ese sitio, pero 16 lo detendría. «No te acerques. Que ninguno de ustedes se acerque a este campo. Escuchen con atención, el rayo con el que Cell me atravesó dañó la bomba que llevo en mi cuerpo. Explotaré en cualquier momento, pero puedo canalizar y controlar el rango de la explosión a través de esta barrera, así que nadie más que Cell y yo saldremos afectados.
La explicación del androide dejó perplejos a cada uno de los presentes, sobre todo a Cell, quien aún no podía creerlo. Que va a explotar. ¡Oh rayos, Gohan! Apartémonos de aquí cuanto antes. Gritó Neo algo alterado. Pero, no puede ser, 16, tiene que haber otra forma, dijo Gohan en estado de negación, pero el androide le haría entender que no había otra manera. No la hay, Gohan. De cualquier forma explotaré, pero por lo menos así puedo tratar de llevarme a Cell conmigo, y terminar de una vez por todas con la ambición de ese científico loco que nos creó. Gohan, gracias por haberme ofrecido un hogar, lamentablemente eso ya no podrá ser posible. En caso de que esto no resulte, te pido por favor que uses ese poder que guardas en tu interior para salvar este mundo. Por más peligroso que sea no debes temerle, es tu propio poder, así que puedes controlarlo. Gohan, protege este mundo, junto a las plantas y seres vivos que tanto amé. Te lo encargo. Finalizó 16 mostrando una sonrisa apacible. Las últimas palabras del androide llegaron profundo dentro de la conciencia de Gohan, quien al final solo pudo observar cómo el cuerpo de número 16 se iluminó con una luz enceguecedora. Y poco después, este generó una tremenda explosión que quedó atrapada dentro de ese campo de energía. Gohan logró reaccionar, y con sus vectores sujetó a Neo para alejarse con él de ese lugar. Aquel campo de energía no solo se encargaría de contener esa explosión, sino que también distribuyó toda esa energía a través de sí mismo para enfocarla toda en ese punto específico, incrementando varias veces su potencia inicial. Así pasó a convertirse en un gran domo de energía que fue aumentando su diámetro, hasta volverse visible desde varios kilómetros a la redonda, provocando también una fuerte presión en el aire que forzó a todos los presentes en esa zona a cubrirse de una forma u otra. No muy lejos del campo de batalla, los pequeños Jack y New, quienes seguían volando hacia ese lugar, a lo lejos lograron ver aquel inmenso domo de energía, para que poco después sintieran el azote de los fuertes vientos producto de la presión en el aire. Ah. ¿Pero qué fue eso? ¿Quién provocó esa explosión? Se cuestionó New mientras se cubría con sus manos y entrecerraba sus ojos. No lo sé, es un poder increíble, de eso no cabe duda, pero no siento ningún ki provenir de esa liberación de energía. Rayos. No sé qué esté pasando, es como si solo hubieran detonado una bomba. Mencionó Jack cubriéndose de igual manera, haciendo que a su acompañante se le viniera una idea a la mente. ¿Una bomba? Oh no, 16. Recuerdo que él nos dijo que tenía una bomba en su cuerpo, y que pensaba usarla en caso de que todo saliera mal. ¿Será que al final lo hizo? Se preguntaba New muy angustiada. En el campo de batalla. Un inmenso cráter humeante fue todo lo que había dejado aquella gran explosión. Desde diferentes sitios, los guerreros de la Tierra y los Cell Jr. se alzaron para tener una vista panorámica de toda la zona, sorprendiéndose de la destrucción provocada. Por otro lado, Mr. Satan junto al equipo de televisión que estaba transmitiendo aquella pelea, también se alzaron de debajo de algunos escombros con algunas heridas menores, mostrándose mucho más sorprendidos y sobre todo asustados por el resultado de esa explosión, y también dándose cuenta que la cámara que habían traído se había dañado, haciendo imposible que siguieran transmitiendo el torneo. Ahora los únicos que podían ver lo que pasaba en ese lugar, eran Dende y las chicas que hallaban en el templo sagrado, las cuales se encontraban perplejas por lo que acababa de suceder. Aiko pasmada diría: ¡Santo cielo! Realmente lo hizo. Ese androide se autodestruyó con Cell. Ana menciona: fue un noble sacrificio de su parte. Ayudó a todos incluso en sus momentos finales. Yumi con lamentación diría: pobre 16, no tuvo más opción que hacerlo. Y creo que ni siquiera las esferas del dragón podrían regresarlo, ya que él en teoría no era un ser vivo. A lo que Dende mencionó: sí. Por desgracia, las esferas del dragón que recreé no pueden regresar a la vida a un ser que nunca lo estuvo para empezar. Así que la desaparición de ese androide será permanente. Todas las chicas y Diplonius guardaron silencio, lamentando la desaparición de número 16. Todas concordaban que aunque haya sido un robot, él tuvo más alma que la mayoría de humanos. Pero todavía quedaba una interrogante que responder, y sería Mayu quien la hizo notar. Oigan, ¿y creen que haya funcionado? ¿Cell habrá muerto con esa explosión? Aquella duda tenía inquietas a todas, en el fondo esperaban que así haya sido, pero lo único que podían hacer para averiguarlo era seguir viendo. Y regresando con los guerreros. Picoro asombrado diría: increíble. Esa explosión fue mucho más poderosa de lo que pude creer. Trunks menciona: sí. Se sacrificó para acabar con Cell, pero, ¿lo habrá logrado? Vegeta diría:
Ger. Me resultaría absurdo que ese maldito haya muerto por algo así. Pero sin duda ese sería un final muy humillante. Sin embargo, el trío Diclonius eran los que más se lamentaban por la pérdida de su amigo robótico. 16. Había mencionado Mariko con lamentación y derramando una lágrima, acción que involuntariamente también fue imitada por Kenji y Nana. Por su parte, Gohan, quien sujetaba con sus vectores a Neo, se encontraba muy impactado por el sacrificio y las últimas palabras de número 16. Wow. Debo admitirlo. Para haber sido una máquina, él tenía un espíritu más valeroso que el de muchos. Comentó Neo, no pudiendo hacer otra cosa que admirar el acto de aquel robot. En eso Gohan descendió con él para dejarlo en el suelo, y poco después daría unos pasos al frente mostrando una mirada perdida y lamentable. 16. No pude detener a Cell, y por eso tú tuviste que sacrificarte. En verdad, lo lamento mucho. Se disculpó el joven híbrido sintiendo una gran culpa, arrodillándose con la mirada baja ante ese cráter humeante. Pero por desgracia, no hubo más tiempo para lamentarse, debido a que nuevamente el ki de ese monstruo volvió a sentirse en todo el campo de batalla, lo cual causó una gran consternación en los guerreros. Goku exclamó: «¡Maldición! No funcionó, Cell sigue con vida». Luego de que todos se dieron cuenta de la terrible realidad, los últimos rastros de humo que había en ese cráter comenzaron a disiparse, distinguiéndose una silueta que todos reconocieron. Cell había sobrevivido, pero no sin haber recibido un daño externo notable, el cual iba desde quemaduras hasta partes de su cuerpo que habían sido parcialmente destruidas. Pero sin muchos inconvenientes, este no tardó en regenerar cada parte de su cuerpo que había sido destrozada, quedando como nuevo en cuestión de segundos. Ja. Vaya. Debo admitirlo. Esa explosión en verdad la sentí. Parece que 16 logró aprovechar al máximo ese campo de energía para incrementar el poder de esa bomba. No estuvo mal, pero el simple hecho de haber creído que una bomba podría acabar conmigo que he alcanzado la perfección, fue algo muy absurdo. Al final se sacrificó por nada, y para colmo lo único que hizo completamente cenizas fue la bolsa con las semillas del ermitaño. Se había burlado Cell, provocando enfado en cada uno de los guerreros, pero haciendo que sus hijos rieran con él. Pero de todos, Gohan era quien más impotencia y culpa reflejaba. Número 16 se había sacrificado en vano, y todo por su indecisión y su temor hacia ese poder que guardaba en su interior. Pero aquel conflicto interno de sus emociones no sería desaprovechado por el lado oscuro de Gohan, el cual sumergió su mente hasta llevarla a lo más profundo de su subconsciente. De repente, Gohan apareció en medio de un lugar oscuro, sin nada más que tinieblas que lo llenaban. ¿Qué? Pero... ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿A dónde se fueron todos? Se preguntaba Gohan viendo desconcertado ese tétrico lugar. No parecía haber nadie más aparte de él allí, pero eso cambió cuando una voz parecida a la suya pero con un tono más siniestro le habló. Si te preguntas dónde estás, este es tu subconsciente. Yo te traje aquí aprovechándome de tus recientes dudas. Aunque no puedo decir que sea un gusto verte de nuevo. Fue lo que aquella voz había dicho, a lo que Gohan se giró hacia el sitio de donde provino. El joven híbrido se sorprendió al ver delante de él a un ser exactamente igual a él, vestido también con las mismas ropas. Las únicas diferencias eran que tanto su ropa como su piel tenían un tono más opaco, y su mirada transmitía una sensación tan penetrante como la oscuridad que envolvía todo ese lugar. ¿Tú? ¿Acaso tú eres? Antes de que Gohan terminara su oración, aquel ser oscuro lo interrumpió. Sí, yo soy tu lado oscuro. Oh bueno, soy la entidad que desarrollaste como respuesta a tus impulsos de lucha más profundos. Para ti, esta es la primera vez que nos vemos, pero para mí esta es solo una de tantas veces que he hablado contigo. Y sinceramente ya estoy un poco harto de repetir este proceso. Había dicho ese ser oscuro, provocando confusión y extrañeza en Gohan. ¿Qué? ¿Que ya nos hemos visto antes? Eso no puede ser, esta es la primera vez que he estado en este lugar. Respondió Gohan algo desconcertado. Pero su lado oscuro solo mostró una expresión un tanto fastidiada, y consecutivamente comenzó a caminar a su alrededor mientras Gohan lo observaba con cautela. Jaja, deja que te lo explique para que lo entiendas bien. La primera vez que nos vimos y hablamos frente a frente, fue cuando nuestro padre y tú trataron de entrelazar sus mentes para manifestarse en tu subconsciente, e intentaron deshacerse de mí. Por supuesto, eso era algo que no iba a permitir, por lo que en el momento en que estaban tratando de entrelazarse, intervine para bloquearle el acceso a nuestro padre, y llevar tu mente hacia este espacio que ves.
Aquí fue donde nos vimos por primera vez, jaja, aún recuerdo tu cara de estupefacción cuando me viste, no tuvo precio. Había relatado ese ente de manera burlona, haciendo que Gohan se mostrara sorprendido, pero confundido a la vez. Pero, si eso es verdad, ¿por qué no recuerdo nada de eso?, cuestionó Gohan incrédulo. Porque luego de habernos conocido tuvimos un enfrentamiento, uno que yo gané por cierto, gracias a que estábamos en mi espacio personal donde tengo ventaja. La batalla duró un rato, tú en verdad resististe mucho, aunque lo que son varios minutos aquí dentro, son solo unos breves instantes en el mundo real. Luego de vencerte, te dejé encerrado en este espacio y tomé control de tu cuerpo para dejarle en claro a nuestro padre que de ninguna manera se desharía de mí. Luego de eso volví aquí y borré todo recuerdo acerca de nuestro enfrentamiento, y seguí repitiendo ese mismo proceso cada vez que hallaba una oportunidad para tomar control de tu cuerpo. Finalizó el ente su explicación. Gohan continuó mostrándose sumamente desconcertado por todo lo que ese ente le estaba relatando. Durante su entrenamiento con su padre, él recordaba haber pasado por lapsos de tiempo en los que su mente había parecido apagarse por completo, y al regresar en sí, él no tenía ni la menor idea de lo que había ocurrido en ese tiempo, y no importó cuántas veces su padre quiso ayudarlo a recordar. Al preguntarle a su lado oscuro, cuáles habían sido sus motivos para siempre borrarle los recuerdos de todos sus encuentros, este le comenzó a explicar que lo hizo porque sintió que era más conveniente de esa forma. Nuestra madre ya en una ocasión te había hablado de cómo su lado oscuro le había dado tantas penurias en su juventud, y definitivamente no necesitaba que te agobiaras pensando a cada momento en la nueva entidad dentro de ti. Eso solo habría retrasado nuestro rendimiento en el entrenamiento con nuestro padre, así que hice lo más fácil y solo borré los recuerdos de cada uno de nuestros encuentros. De esa forma podías concentrarte en tu entrenamiento, y yo podía tomar el control de vez en cuando para probar qué tanto habían aumentado mis poderes. Como ves, al final los dos ganábamos. Había terminado ese ente su explicación. Entonces, para tomar control de mi cuerpo, primero tenías que derrotarme en una batalla mental. Y antes de regresarme el control, borrabas mis recuerdos para que no supiera lo que había pasado. Dijo Gohan. En efecto. Veo que ya lo entendiste. Ese era el método más conveniente, así podía tomarte por sorpresa en todos nuestros encuentros, y entre más fuertes fueran tus deseos de pelear, mayor era mi dominio sobre ti. En cada una de nuestras peleas era como si intentaras apagar un incendio con gasolina, jajaja. Y en todas esas oportunidades, de haber querido pude solo dejarte encerrado en este rincón aislado de tu mente, y quedarme con el control total de tu cuerpo. Pero no lo hice, ya que de haberlo hecho, nuestro padre sin duda hubiera detenido nuestro entrenamiento para buscar una manera de ayudarte, y así jamás habría llegado al siguiente nivel. El poder que supera al Super Saiyajin. Dijo ansioso ese ente, provocando intriga en Gohan. ¿El poder que supera al Super Saiyajin?, exclamó el joven híbrido. Así es. Creo que eso último no te lo comentó nuestro padre. Casi al final de nuestro entrenamiento, conseguimos superar esa barrera. Con ese poder, incluso Cell no es más que una alimaña a comparación. Pero nuestro padre no quiso decírtelo porque temía que te obsesionaras con la idea de derrotar a Cell, y que eso me permitiera tomar el control de tu cuerpo. Pero ahora, este es sin duda el mejor momento para desatar todo nuestro poder, y eliminar a esa maldita cucaracha junto con todos sus hijos. ¿O acaso no estás de acuerdo?, había propuesto ese ente. Gohan se mostró desconfiado ante la propuesta de su lado oscuro, en definitiva no confiaba en él, y menos luego de saber cómo era que él había tomado control de su cuerpo, pero había algo que le intrigaba bastante. Si quieres desatar ese poder para derrotar a Cell, ¿por qué no solo tomas el control de mi cuerpo como antes?, cuestionó Gohan. Podría hacerlo, pero ¿de verdad crees que este es el mejor momento para ponernos a pelear por el dominio? Cell y sus bastardos están dándole una paliza a nuestra familia y amigos, y no nos quedan semillas del ermitaño. No nos quedan más opciones, y confío que eres lo suficientemente listo para darte cuenta de eso. ¿O acaso necesitas que Cell mate a alguien más para que reacciones? Espero que no, porque entonces estarías escupiendo en la última petición de número 16. Así que no hagas esto más complicado, y solo acepta la ayuda que te ofrezco. Finalizó ese ente extendiendo su mano hacia Gohan. Gohan dudó en aceptar esa oferta, pero luego de considerar sus opciones, este comprendió que no le quedaban más alternativas, y que si no hacía algo ahora, todos morirían sin duda.
El joven híbrido ya resignado comenzó a extender su mano para tomarla de su lado oscuro, el cual sonrió con malicia al ver que había persuadido a su contraparte. Pero antes de que ambos entrelazaran sus manos, Gohan haría una última pregunta. Si dejo que tomes el control, ¿qué harás después si derrotamos a Cell? El ente no respondió de inmediato, sino que miró fijamente a su contraparte muy serio. Y entonces... No veo necesidad de mentirte, así que seré directo contigo. Una vez que tome el control de tu cuerpo, pienso quedarme así por... digamos que para siempre, jejeje. Pero si lo que te preocupa es que vaya a hacerles daño a nuestra familia y amigos, quítate esa idea, porque yo no haría tal cosa. Ellos también son mi familia, y los aprecio como tal, aunque ellos aún no me aprecien de esa forma. Pero a mí tampoco me interesan esas estupideces sentimentales, solo deseo tener buenos desafíos, y si no los encuentro en este planeta luego de matar a Cell, entonces iré a buscarlos a otros planetas hasta encontrarlos. Eso es lo que pienso hacer, ya sé que no suena favorable para ti, pero comparado con dejar que Cell asesine a todos, no suena tan mal, ¿no lo crees así? Finalizó ese ente con una sonrisa socarrona, no dejándole más opciones a Gohan. Aceptaré que tomes el dominio de mi cuerpo para utilizar todo nuestro poder. Pero una vez que acabemos con Cell, pienso luchar para recuperar el control. Declaró seriamente el joven híbrido extendiendo su mano. Ja, no esperaría menos. Pero ni creas que lo lograrás, esta vez vine para quedarme. Respondió el ente con una sonrisa segura, tomando así la mano de Gohan. Al mismo tiempo que esa interacción ocurría en la mente de Gohan, en el mundo real, Cell se alzó de aquel cráter, para seguido centrar su vista hacia los guerreros de la Tierra, los cuales se encontraban considerablemente agotados por sus combates contra los Cell Junior. Ja, parece que al final, nadie fue capaz de darme una batalla a mi altura. Estoy algo decepcionado por eso, pero tampoco puedo decir que me sorprenda. Después de todo, fui hecho para ser el ser más perfecto de todos, capaz de superar con creces cada uno de sus poderes. Dijo Cell con tono de superioridad viendo a todos los guerreros. Maldito monstruo. No creas que esto ha terminado. Gritó Kaede. Todavía no nos has derrotado, Cell. Mientras sigamos vivos seguiremos peleando. Declaró Goku, a lo que todos sus amigos y familia también se pondrían en guardia. Lo sé. No podía esperar menos. Me agrada que quieran hacer esto interesante hasta el final, a mis hijos también les entusiasma, dijo Cell, para que seguido los 7 Cell Juniors restantes se reunieran a su alrededor mientras se carcajeaban con burla. La pelea entre los guerreros de la Tierra y los Cell Juniors estaba por dar comienzo de nuevo. Y desde el suelo, Neo observaba con frustración e impotencia por no poder hacer nada en su estado actual, pero se hallaba particularmente molesto por tener enfrente suyo a Gohan, el cual desde hace un rato ya, había estado de rodillas y con su mirada viendo al suelo. Gohan, maldita sea. ¿Qué demonios te pasa? Reacciona, muévete, haz algo. ¿Que no ves que esa maldita cucaracha y sus engendros están por acabar con todos? Muévete de una maldita vez. Eran las palabras insistentes de Neo, pero ninguna parecía ser escuchada por Gohan. Todo parecía estar perdido ahora. La inminente derrota de todos los guerreros de la Tierra ante Cell y sus hijos parecía estar cada vez más cerca. Pero justo cuando ambos grupos se lanzaron para retomar el combate, casi de inmediato todos ellos quedarían congelados en el aire. De un momento a otro, las expresiones de todos pasaron a reflejar desconcierto y perplejidad. Y la razón tenía que ver con la manifestación de una nueva presencia en el lugar, una que se iba incrementando a cada segundo, y cuya esencia era tan siniestra que ponía los pelos de punta a muchos. Este ki es el mismo que el de esa ocasión. Había comentado Cell algo sorprendido, para posteriormente voltearse hacia el sitio de donde provenía esa presencia. Los Cell Juniors y los guerreros de la Tierra también imitaron la acción del bioandroide. Todos estaban cada vez más atónitos por esa presencia que sentían, pero la pareja Son fue la primera en comprender de qué se trataba, siendo los más angustiados al saber que lo que tanto temieron finalmente pasó. ¿O no? Al final, Gohan no fue capaz de seguir conteniéndose. Se dijo Goku con muchos nervios. Gohan. No quería que esto pasara. No a ti. Dijo Kaede con angustia y aflicción. En pocos segundos todos habían identificado que Gohan era la fuente de ese ki tan siniestro. En eso el joven híbrido se pondría de pie aún cabizbajo, mientras estelas fluctuantes de energía oscura brotaban de su cuerpo, entremezclándose con su aura dorada.
Y por otro lado, Jack y Mew habían llegado finalmente a esa zona, quedándose ambos petrificados en el aire al sentir ese ki que les daba escalofríos. Pero, ¿de quién es ese ki tan tenebroso? Se preguntaba Mew sintiendo algo de miedo. No tengo idea. Respondió Jack, el cual luego de darle un rápido vistazo al lugar, este localizó a sus tías y a su padre. Y a su vez también identificó el origen de ese ki. Ah. No puedo creerlo, es tu hermano. Tu hermano es quien está expulsando ese ki. Lo que había dicho el pequeño de cabello bicolor dejó perpleja a Annie. Pese a estarlo viendo con sus propios ojos, ella no podía creer que esa fuera la realidad. Y en ese lugar. ¿Pero qué demonios pasa? Ese no es el ki de Gohan. ¿Rohan? ¿Qué te sucede? Hey. ¿Me escuchas? Decía Neo muy perplejo tratando de llamar la atención del joven híbrido. Ja, el Gohan que conoces ya no está más. Este es mi momento ahora, y he venido para quedarme. Había respondido el joven híbrido con un tono más severo. Este entonces alzó su rostro, revelando una sonrisa retorcidamente entusiasta, y unos ojos que por unos instantes se tiñeron de un rojo sangre, denotando su sádico deseo asesino. ¡Ah! Aquel había sido el estremecedor grito de Gohan, cuyo eco resonó en todo el lugar, haciendo trizas el suelo bajo sus pies. Su cabello se había erizado a más no poder, sobrepasando incluso la envergadura de sus cuernos alargados, y su aura dorada se volvió más explosiva, manifestando rayos eléctricos de colores azul y rojo. Un profundo escalofrío recorrió en mayor y menor medida los espinazos de cada uno de los que presenciaron ese acontecimiento. Gohan había sufrido una nueva transformación, y el ki que despedía ahora era tan tenebroso y siniestro, que simplemente nadie podía creer que se tratara en verdad de ese chico amable que todos conocían. Picoro atónito diría. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? Eso no puede ser Gohan. Kenji nervioso agrega. Es como lo que le pasó en esa ocasión. Cuando Cell por poco lo mata, señor Picoro. No, esto es mucho más intenso que en esa ocasión. Nana dice. Sí. No sé qué sea esto, pero siento un gran peligro que me hace temblar. Mariko absorta menciona. Gohan. Esto no es un ataque de ira como los que sufrías antes. Ya no puedo sentir ni una pizca del Gohan amable y alegre que conozco. En eso, los guerreros dirigieron sus miradas perplejas hacia la pareja Son, esperando que estos tuvieran una explicación de lo que le había pasado a su primogénito. Al principio, la única respuesta que recibieron por parte de ellos fueron miradas de angustia y aflicción, esto debido a que llegaron a creer que habían perdido a su hijo para siempre. Pero cuando finalmente pensaban tratar de responder a la pregunta de sus compañeros, en solo un instante Cell se desplazó de su sitio actual para llegar frente al joven híbrido, mientras que sus Cell Juniors se encargarían de evitar que alguien interfiriera. Cell observaba detenidamente al joven híbrido, el cual solo sonreía confiado ante su oponente. Ante eso el bioandroide se mostró más emocionado, puesto que ahora podía sentir que ante él estaba un oponente a su altura con el cual tendría un combate divertido. Ja, hasta que finalmente demuestras tus verdaderos poderes. No sé quién seas ahora, pero presiento que esto se pondrá más divertido. Declaró Cell confiadamente. Sin embargo, Gohan no le respondió, sino que solo desvió su mirada para ver a otro lado, específicamente hacia donde estaban sus compañeros enfrente de los hijos de Cell. Sí, será más divertido. Pero primero hay que quitar a las basuras. Dijo este desapareciendo en un parpadeo de la vista de Cell. El ser perfecto se mostró perplejo ante la nueva velocidad de ese niño, pero no tardó en localizarlo de nuevo. Este se encontraba delante del grupo de guerreros y de los Cell Juniors, con su atención centrada en estos últimos. ¿Cómo lo hizo?, exclamó Cell algo desconcertado. Los guerreros de la Tierra también se mostraban absortos ante la velocidad que Gohan había demostrado, al igual que los Cell Juniors. Pero estos últimos sonrieron amenazantemente al poco tiempo, interpretando la acción del joven híbrido como un desafío hacia ellos. Cosa que pareció confirmarse por la mirada desafiante que ese niño no dejaba de mostrarles. Y sin previo aviso, uno de esos Cell Juniors decidió lanzarse al ataque contra Gohan, soltando una eufórica y chillona carcajada durante su trayecto. Sin embargo, en menos de lo que se puede considerar un instante, un sonido diferente hizo desaparecer esa molesta risa como si de un interruptor se tratase. Splash. Aquello había sido el sonido que hizo la cabeza de ese Cell Junior cuando explotó a causa de un mero abanicamiento del brazo de Gohan.
Toda la materia cerebral viscosa de aquel engendro salió volando por los aires, escena que para muchos pareció ocurrir en cámara lenta debido a la impresión que les dio. Pero lo que nadie fue capaz de ver, fueron los vectores que Gohan sacó consecutivamente para descuartizar en instantes el resto del cuerpo de ese engendro azul, reduciéndolo a menos que picadillo, y finalizando con una ráfaga de ki que eliminó por completo sus restos. La estupefacción no tuvo cabida en las caras de todos los presentes y espectadores ante aquella breve, pero brutal masacre. Incluso Cell se mostró absorto luego de ver la forma tan fácil en que habían matado a uno de sus hijos. No puede ser, eso no es posible, dijo Cell aún incrédulo. Por su parte, la familia y compañeros del joven híbrido seguían sin poder asimilar todavía lo que habían visto. Vegeta exclamó: ese niño mató a uno de esos insectos con un simple movimiento. Mientras que nosotros apenas si les hacíamos daño con nuestros mejores ataques. Picoro menciona: ese no puede ser Gohan. Goku, Kaede, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que le pasó a Gohan? El Saiyajin y la Diglonius se miraron con inseguridad por unos momentos, ambos no estaban seguros cómo responder a esa pregunta. Pero antes de poder decir algo, el resto de Cell Jr. se lanzó al ataque contra Gohan para cobrar venganza. ¡Muere! Aquel fue el grito de guerra que dieron al unísono los 6 Cell Juniors restantes, pero ese acto no hizo más que provocar gracia en Gohan, quien con el mayor gozo de todos en su mirada, comenzó una brutal masacre. Apenas otro de esos engendros estuvo a su alcance, con una patada ascendente le partió su cuerpo a la mitad desde la ingle hasta la cabeza, esparciendo sus órganos de tal forma que pareció una piñata reventando. A otro lo golpeó en el rostro con tal fuerza, que le sacó los ojos de sus órbitas y le destrozó la mandíbula. Y antes que los pedazos de aquellos engendros azules descendieran, Gohan miró a los otros 3 con una sonrisa sádica, y a una velocidad imperceptible los acribilló con muchos de sus vectores, dejándolos incrustados en diferentes zonas de sus cuerpos. Aquellos 3 engendros soltaron un chillido de dolor agónico como ninguno, pero para el lado oscuro de Gohan eso aún no era suficiente, por lo que decidiría infligirles todavía más dolor al generar una descarga eléctrica a través de sus vectores, la cual fue conducida directamente a sus nervios. Aquellos eran los alaridos agónicos de esos Cell Juniors que estaban experimentando un dolor indescriptible, pero aquellos sonidos eran música para su sanguinario verdugo. La familia y compañeros de Gohan estaban en shock por su sádica manera de pelear. Para todos los que lo conocían bien, el simple hecho de pensar que él se comportara así era inconcebible, pero era claro que ninguno de sus sentidos los estaba engañando. De repente, Gohan decidió terminar de jugar con sus víctimas, y jaló los vectores que tenía incrustados en ellos hacia diferentes direcciones para reventar por completo sus cuerpos. Aquellos engendros fueron reducidos a un revoltijo asqueroso de sangre y vísceras esparcidas en el aire como una nube, y para rematar, Gohan apuntó con sus vectores a todos los restos para finiquitarlos con varias ráfagas de energía. Los presentes quedaron más que impresionados ante tan cruenta ejecución, pero todavía quedaba un Cell Junior que se había mantenido alejado de sus otros hermanos. Y en cuanto Gohan localizó a ese engendro que le faltaba por matar, le sonrió de manera sádica antes de ir por él. Aquel Cell Junior sintió un terror sin igual recorrer su cuerpo, su instinto de supervivencia lo incitó a que huyera, y no tenía pensado discutir eso. El problema era que no tenía muchas opciones por donde huir, sin embargo, la suerte pareció sonreírle cuando al ver hacia un lado, localizó a los pequeños Jack y Mew. Por lo que aprovechándose de la presencia de esos niños, el engendro azul voló rápidamente hacia ellos, tomando a Mew como rehén. ¡Kia! Gritó la pequeña peligrosada al ser tomada desde atrás por el vástago de Cell, el cual pondría sus afiladas uñas cerca de su garganta a modo de amenaza. ¿Qué? No puede ser, Mew. Gritó la madre de la pequeña sumamente alterada. ¿Desde hace cuánto estaban aquí? Maldición, no me di cuenta. Exclamó desesperado el padre de la misma al ver cómo ese engendro la había tomado de rehén. Todos los guerreros presentes y espectadores en el templo sagrado se consternaron ante ese inesperado giro. Cell por su parte sonrió más confiado ante la audacia del último de sus hijos, creyendo que Gohan perdería su calma ante eso. Sin embargo, contra todo pronóstico, el joven híbrido no se mostró alterado, sino que mantenía un semblante serio y analítico. No le quitaba la vista en ningún momento a su hermanita ni a ese Cell Junior al que le temblaba la mano, denotando sus nervios ante esa situación. Gohan.
Ayúdame, exclamó Niu débilmente, sintiendo como las puntas de las uñas de su captor hacían más presión en su cuello. El Cell Junior no dejaba de ver a Gohan amenazantemente, dándole a entender sin necesidad de palabras que no se acercara, o de lo contrario mataría a Niu. Ninguno de los otros presentes se atrevió a moverse tampoco, ya que sabían que cualquier movimiento en falso podría alterar a ese Cell Junior, y hacerlo herir mortalmente a la pequeña. Pero entonces, ¿de verdad crees que usar a mi hermana como escudo te ayudará a salvarte? ¿Que no te haré pedazos? ¿O que te servirá para no sufrir tanto como tus otros hermanos? Le inquirió severamente el joven híbrido, quien empezó a avanzar lentamente. El Cell Junior por instinto retrocedió un poco junto con Niu, pero rápidamente retomó su compostura para recalcarle al joven híbrido su situación, al presionar sus uñas aún más sobre el cuello de su hermana, la cual empezó a soltar unas leves lágrimas. Gohan se detendría, y por un momento también cerró sus ojos. El vástago de Cell se relajó un momento, considerando que con esa niña capturada no tendría que preocuparse de lo que ese niño o el resto de guerreros hagan. Pero ese instante de confianza era lo que Gohan estaba esperando, y al haberlo percibido, a una velocidad imperceptible para todos, este desapareció de su sitio actual, para que de forma instantánea una onda de choque recorriera el cielo, forzando a la familia Son y a todos sus compañeros a cerrar sus ojos. Fueron muy breves instantes lo que estos tardaron en abrir sus ojos nuevamente, pero cuando lo hicieron, se toparon con una increíble y sanguinaria escena. El cuerpo del Cell Junior que estaba sujetando a Niu, de repente se convirtió en un charco viscoso de sangre morada que se estaba disipando en el aire. Esto pasó durante la fracción de segundos en los que todos cerraron los ojos, en los que Gohan llegó hasta ese engendro que tenía de rehén a su hermana, y usando sus vectores comenzó a desfragmentar cada célula que conformaba su cuerpo, empezando desde sus manos y continuando con el resto de su diminuto cuerpo. Aquel proceso fue tan preciso e instantáneo, que ni siquiera el vástago de Cell pudo llegar a comprender por qué su cuerpo comenzó a diluirse hasta convertirse en sangre, para que finalmente todo resto sobrante de él se disipara en partículas llevadas por el viento. Cell, quien fue el único capaz de ver lo que ese niño había hecho, se mostró incrédulo y absorto, sin poder apartar su mirada de él debido a la impresión. Gohan por su parte se encontraba suspendido en el aire, estando de espalda con su hermanita, la cual hasta ese momento se había percatado que su captor simplemente había desaparecido en su totalidad. ¿Eh? ¿Pero, qué fue lo que pasó? Se preguntó la pequeña híbrida sin entender qué acababa de pasar. Esta entonces se dio la vuelta, encontrando a su aparente hermano mayor dándole la espalda, y con Jack cuyo rostro no daba cabida a lo que había visto. Niu. Tu hermano mató a esa cosa. No sé cómo lo hizo, pero lo redujo a simple licuado. Dijo Jack con voz entrecortada, haciendo que Niu se sorprendiera bastante por eso. Esta entonces miró a su hermano que seguía de espalda, hasta que en eso, este se volteó a verla con su penetrante mirada. La pequeña pelirrosada sintió un escalofrío instintivo ante la mirada de su hermano, la cual no se asemejaba a ninguna que haya visto antes en él, dudando por un momento que de verdad se tratara del hermano que conocía. En eso, Gohan comenzó a acercarse a su hermana, la cual no sabía cómo reaccionar ante esa situación. A pesar que por mera intuición ella sabía que era su hermano a quien veía acercarse, a la vez no podía creer que de verdad fuera él, y menos cuando este estuvo a solo centímetros de ella, y la observó fijamente con aquellos penetrantes ojos que le hacían sentir temor. Aquel fue un momento de gran tensión para Niu, ella se sentía como un ratón ante un feroz tigre, y tanto la familia como los demás compañeros de los dos jóvenes Son no sabían qué esperar. Sin embargo, de un momento a otro toda esa tensión se rompió cuando todos vieron a Gohan lamerse su pulgar para después restregarlo en la mejilla de Niu, limpiando así una mancha de sangre morada que le había salpicado. Pensé que podía destrozar tan finamente a ese bicho que ni siquiera daría tiempo que algo de él te salpicara. Pero parece que aún debo mejorar mi precisión. Dijo Gohan de lo más tranquilo, habiendo terminado de limpiar la mejilla de su hermanita, la cual se mostró algo perpleja al igual que el resto de su familia y compañeros presentes ante esa inesperada acción. ¿Eh? Gohan. ¿De verdad eres? Trató de exclamar la pelirrosada, pero su aparente hermano la interrumpió. En verdad que a veces puede ser muy imprudente. Mira que venir a un lugar tan peligroso como este, cuando te dijimos que te quedaras en el templo sagrado con todas las demás. Por lo menos no estás lastimada, y se puede saber por qué ustedes dos vinieron aquí. Finalizó Gohan con tono neutro, poniendo nerviosos a los dos pequeños. Nosotros.
Vinimos a traerles más semillas del ermitaño. Respondió Neo tímidamente. En eso Gohan volteó a ver a Jack, notando que en efecto en su mano tenía una bolsa donde parecía guardar las dichas semillas. Oh. Bien, eso será útil. Será mejor que se las den a nuestros padres y los demás. Y hablando de padres, traeré al tuyo. Luego de decir eso, Gohan desapareció en un parpadeo, para casi de inmediato reaparecer, pero esta vez cargando a Neo. El joven híbrido entonces lanzó al Saiya Clonius hacia su hijo, quien no tuvo problemas en atraparlo. Repartan las semillas. Y será mejor que a partir de ahora no se involucren en esta pelea. Luego de decir aquellas palabras tan soberbias, la figura de Gohan volvió a desvanecerse en un parpadeo, y reaparecería esta vez delante de Cell. Todos los presentes no dejaban de mostrarse sorprendidos ante las habilidades y la nueva actitud de Gohan, pero solo sus padres sabían que ese individuo no era realmente su hijo. Sin embargo, luego de ver cómo el lado oscuro de Gohan había salvado a Neo, Goku y Kaede comenzaron a cuestionarse en que si de verdad ese ente representaba una amenaza, o si la personalidad de su hijo aún no había desaparecido en su totalidad. Pero aquellas dudas tendrían que esperar para ser respondidas, ya que ahora, la pelea final del torneo de Cell estaba por dar comienzo. Cell se encontraba notoriamente furioso de que todos sus hijos hayan sido asesinados, pero en cambio, el lado oscuro de Gohan se deleitaba y disfrutaba ver el enfado del autoproclamado ser perfecto. Ja. Parece que logré hacerte enojar. Pero ahora, lo que quiero hacer, es hacerte sentir la desesperación y el terror más grandes que jamás hayas imaginado. Finalizó aquel ente oscuro muy ansioso de comenzar, esperando únicamente que su nuevo oponente dure el tiempo suficiente para poder demostrarle a todos el alcance de sus poderes. Fin del capítulo 34.